Bueno, buenos días a todos, bienvenidos. El día de hoy vamos a tener una conferencia que lo va a dictar el doctor Juan Elías Vízquez. Es médico especialista en pediatría, especialista en neonatología y especialista en toxicología clínica. Además es autor de múltiples guías, capítulos y artículos relacionados con clínica pediátrica y con la toxicología en sí, y actualmente es el presidente de la Sociedad Mexicana de Toxicología. Y el día de hoy nos va a hablar de toxicidad por productos químicos de uso en el hogar, cáusticos. Así que bueno, muchas gracias y lo dejamos con la presentación. Sí, bueno, muy buenos días a todos. Gracias por permanecer en la sesión. Agradezco la invitación que me hicieron, principalmente la doctora María Rosa González Negui, del Hospital Ricardo Gutiérrez de Buenos Aires, Argentina. Yo actualmente, bueno, yo soy médico pediatra, ya leyeron todos los antecedentes. Actualmente yo presido la Sociedad Mexicana de Toxicología, que está integrada básicamente por investigadores, profesionistas, estudiantes, que trabajan en todas las áreas relacionadas en toxicología, que puede ser la parte clínica, la parte de ecotoxicología, salud ambiental, que actualmente se está dando mucha importancia en nuestro país, lo relacionado con la salud ambiental infantil, porque en nuestro país tenemos zonas altamente contaminadas que están afectando de manera importante a los niños. También yo colaboro con la Asociación Nacional Mexicana de Urgencias y Emergencias Pediátricas, en donde soy el tesorero, y entonces ahí también tenemos los diferentes cursos y le hemos dado prioridad sobre toda esta parte de la toxicología. Ahora, dentro de los capítulos que siempre incluimos están precisamente estos de la toxicidad por productos químicos de uso en el hogar, porque es una situación que se ha presentado de manera frecuente ya desde hace varios años. En la actualidad, en el Hospital de Pediatría del Centro Médico Nacional Siglo XXI, en la clínica de atención al paciente pediátrico intoxicado, la primera causa de atención de intoxicaciones son precisamente este tipo de productos, que pueden ser cáusticos, pueden ser plaguicidas, pueden ser otro tipo, como vamos a ver un poco más adelante. Entonces vamos a hablar aquí básicamente de algunos casos clínicos y vamos a enfatizar algunas situaciones que tienen que ver, por ejemplo, con la ingesta de las pilas de botón. Esta es una fotografía del Centro Médico Nacional Siglo XXI, del Instituto Mexicano del Seguro Social, que actualmente es la institución más grande de nuestro país. Este Centro Médico Nacional, que ahora se le llama Siglo XXI, fue construido prácticamente en su totalidad después del terremoto de 1985. Y bueno, aquí tenemos varias unidades hospitalarias. A ver si puedo poner el punteo, permítame un tantito. Bueno, este es el Hospital de Pediatría del Centro Médico Nacional Siglo XXI. Ahí va otras unidades como oncología, hospital de oncología, hospital de cardiología, el hospital anexo, el hospital de especialidades, la unidad de congresos del Centro Médico Nacional Siglo XXI y la unidad de investigación. En este hospital de pediatría, en el anterior centro médico, se fundó el primer centro de intoxicados en el año de 1964 y actualmente tenemos un promedio de 23 centros de información en todo México. La mayoría están anexos a los servicios de urgencias de los diferentes hospitales. Esta es también una foto del hospital y este es el logotipo que se designó para el Centro de Información y Asistencia Toxicológica, que actualmente es una clínica de atención al paciente pediátrico, porque realmente hemos visto que la complejidad de la atención de los pacientes intoxicados es bastante grande, en donde intervienen diferentes servicios. Este hospital de pediatría se le dio el nombre hace unos años del doctor Silvestre Frank Freud, que fue uno de los exdirectores del hospital de pediatría. Bien, ya entrando en parte de la materia, el objetivo de la sesión es vamos a revisar algunos casos clínicos, no son muchos, que tienen que ver precisamente con la toxicidad por cáusticos. Y de manera importante,
recalcar que debemos de documentar lo más pronto posible la ingesta de este tipo de productos porque las complicaciones pueden ser bastante graves o pueden permanecer a lo largo de la vida en el paciente pediátrico y generalmente son pacientes que tienen que estar acudiendo en forma cotidiana a los servicios de urgencias por diferentes situaciones derivadas de las complicaciones de la ingesta de cáusticos. Aquí teniendo algunas estadísticas, vemos, por ejemplo, algunos de los productos a los que nos hemos enfrentado. Por ejemplo, las anilinas, aunque actualmente las anilinas en nuestro país ya no producen metamoglobinemia, pues es una causa de en realidad poca atención. Ya podemos estar un poco tranquilos en ese aspecto de que ya no va a requerir tratamiento con algún antídoto. El ácido muriático, que es un corrosivo, también hemos tenido pacientes con la exposición a estos productos, sobre todo los adolescentes. Y entre los cáusticos y el cloro se llevan el primer lugar eh, por demanda de atención en el servicio de urgencias. El hospital de pediatría es un hospital de tercer nivel de atención, entonces la mayor parte de los pacientes vienen ya derivados de unidades de segundo nivel. Entonces, básicamente nuestro hospital es receptor de pacientes que vienen de otras unidades hospitalarias que no tienen recursos completos para poder brindar la atención, como puede ser, por ejemplo, una endoscopía. El cloro, tenemos también el fosfuro de zinc, que es un raticida bastante agresivo, y tenemos también otro plaguicida que son los organofosforados. Todos estos son productos que se tienen en los hogares. Lamentablemente, muchos de ellos se encuentran en los recipientes que no son adecuados y son pues de fácil exposición para los pacientes. Hemos tenido pacientes, por ejemplo, en donde también se impregnan alimentos como puede ser una pieza de pan, sobre todo con plaguicidas y los ponen debajo de un ropero, debajo de la cama, y con esta situación del desarrollo psicomotor del niño, pues cuando tienen esta etapa del gateo, pues generalmente los encuentran y entonces los ingieren y pues bueno, de ahí sobreviene el cuadro clínico. Aquí, por ejemplo, en la anterior veíamos que los cáusticos ocupaban el primer lugar. Aquí tenemos otro grupo de pacientes en donde el cloro ocupó el primer lugar. La mayor parte de los productos que se venden en nuestro país se llaman productos a granel. No los compran en los recipientes ni en las tiendas departamentales, sino que los compran en tiendas que se encuentran cerca de los domicilios y estos productos están más concentrados. No tienen, habitualmente los entregan en recipientes de refrescos, recipientes, por ejemplo, de Gatorade, que no están etiquetados. Entonces ahí viene buena parte de la confusión. Y después empezamos a ver un incremento en la ingesta de baterías de disco, que son las de botón, que vienen en algunos aditamentos de como algunos juguetes en los niños, también la ingesta de acetona, algunos catalizadores, el hidróxido de potasio, Ajax líquido, y posteriormente empezamos a ver ingesta de hidrocarburos, por ejemplo, puede ser como el tiner, el aguarrás o el petróleo. Aquí vemos la ingesta de gasolina y nuevamente los productos que contienen hidróxido de sodio, es decir, la sosa cáustica. Y tuvimos posteriormente, recuerdo muy bien, la intoxicación de un paciente por salicilato de metilo que desarrolló una acidosis metabólica muy importante, que es precisamente la primera fotografía que pasé al inicio de la presentación, porque evidentemente estos pacientes pueden estar en el servicio de terapia intensiva pediátrica, pueden requerir este servicio durante algunos días, porque inclusive algunos de ellos requieren intubación por sospecha de quemadura de la vía aérea. En el reporte anual de los centros de intoxicación en Estados Unidos, que tiene casi alrededor de 60 centros, en el año 2021 se reportó esta estadística, se hace un consenso de todas las llamadas a los centros de información y asistencia toxicológica de todos los estados en la Unión Americana, y por ejemplo se reportó que el 42.8% de todas las llamadas a los centros de información
ocurrieron en niños menores de 6 años. Y de estos, los productos que tuvieron mayor impacto en cuanto a las llamadas son por ingesta de cosméticos y cuidado personal y productos químicos utilizados para limpieza en el hogar. Entonces, este es un dato importante, aparece en esta revista que es muy famosa, la Clinical Toxicology. Como ya había comentado, pues la primera causa de atención en intoxicaciones en el hospital es la ingesta de cáusticos, sobre todo el hidróxido de sodio, cloro, las baterías de disco. Es importante tener algunos recursos para poder brindar la atención, como la endoscopía, por ejemplo, porque a veces el paciente llega en un fin de semana y resulta de que no hay endoscopista. Entonces, es importante derivarlos de manera oportuna o si en su caso se requiere, tiene que acudir el médico endoscopista para llevar a cabo el procedimiento. Em, Esto es algo de lo importante porque, por ejemplo, los casos que vamos a presentar son pacientes que tuvieron secuelas prácticamente permanentes. La mayoría de ellos tienen una estenosis esofágica del 70%. Entonces, esto modifica mucho la dinámica de la familia en cuanto a la alimentación, por ejemplo, la recurrencia al hospital en varias ocasiones por diferentes situaciones, como cambio de zona de gastrostomía, que habitualmente estos pacientes requieren casi pues durante la etapa de hospitalización. Esta parte de la situación, como yo les comentaba, en el hospital la mayor parte de los pacientes llegan ya derivados de diferentes estados de la República o de la propia Ciudad de México, en donde yo me encuentro. Y bueno, evidentemente siempre es enviado en una ambulancia con un médico, pero hay que ver las condiciones del ingreso del paciente pediátrico. Muchas veces el médico de traslado no es pediatra, entonces no tiene tanta experiencia si es que se presenta alguna complicación durante el traslado del paciente. Entonces tenemos que recibir al paciente. Evidentemente, estos pacientes pasan por el triage. Si no vienen, aunque vengan intubados, si no hay ninguna urgencia, si el paciente está estable, pasa por el triage, por la sala de triage, y se le toman signos vitales, y ahí mismo pues conocemos las condiciones de las que se derivó su ingreso. Si requiere alguna situación de reanimación cardiopulmonar por alguna alteración, pues pasa directamente a la sala de choque. Es importante que en el caso de los productos químicos de uso en el hogar tengamos en forma importante la evidencia. La mayor parte de los pacientes que son derivados llevan la evidencia del producto o al menos una referencia fotográfica. Para nosotros es importante conocer la sintomatología porque la mayor parte de estos niños presentan dolor en forma inmediata, presentan cialorrea o pueden presentar dificultad respiratoria. A veces la cantidad aproximada es un poco difícil documentarla. El tiempo de exposición sí es importante y sobre todo las maniobras que se realizaron, porque en nuestro país la gente está acostumbrada a que si el niño ingiere, por ejemplo, sosa cáustica, le administran, puede ser leche, puede ser vinagre o clara de huevo. Y esto lo único que condiciona son reacciones exotérmicas, es decir, una mayor quemadura. Y habitualmente estos pacientes presentan vómitos, entonces lo que se genera es una lesión por segunda intención. Bien, aquí hay una pequeña clasificación de productos que podemos tener en nuestro hogar, desde pegamentos, los alcoholes como el etilenglicol, que pues el etilenglicol son los anticongelantes que utilizan los automóviles. Pues la mayor parte de los cosméticos ya son atóxicos. Bueno, vamos a hablar de las baterías de disco. Evidentemente tenemos desinfectantes, detergentes para la ropa, para los trastes. Hidrocarburos, mm, la gasolina y el petróleo no son tan frecuentes, pero el tiner sí es frecuente tenerlo en los domicilios. A veces los tienen en lugares un poquito apartados. Plaguicidas, pues bueno, la mayor parte tienen órganos fosforados y unos que se llaman superwarfarínicos. En la actualidad, las pinturas que se utilizan para los niños en las escuelas ya son atóxicas. Bueno, del plomo no vamos a hablar, pero
pues muchos en nuestro país tienen, por ejemplo, talleres para lo que se llama la loza vidriada, que fabrican ollas de barro con loza vidriada con óxido de plomo, y los termómetros de mercurio que ya no deberían de existir en los hogares, porque México firmó un acuerdo de Minamata en donde todos los hospitales y los hogares deben de estar libres de mercurio. Bueno, aquí vamos a presentar el primer caso. Recordemos que la mayor parte de estos pacientes son menores de 6 años, o sea, son pacientes preescolares. Es en donde ocurren la mayor parte de las intoxicaciones, en un 85% más. Es un paciente preescolar. Este paciente fue enviado del Hospital General Regional 1 de Cuernavaca, Morelos. La ciudad de Cuernavaca está más o menos a 1 hora y media de la Ciudad de México. Es una zona un poquito calurosa, en donde hay muchas piscinas. Nosotros aquí en México le llamamos albercas, entonces la mayor parte de estas casas tienen piscinas y pues requieren cuidados. Entonces, uno de estos, en la casa que cuidaban estos padres, pues tiene una alberca grande y requería mantenimiento. Entonces, utilizaron para el mantenimiento un producto que se llama óxido de sodio al 50%. Ahorita vamos a ver la imagen. Este paciente ingresó, bueno, los informantes fueron los padres, ambos padres. Aquí quiero que vean un poco la fecha de ingreso, que es 21 de junio, aunque estos casos ya tienen tiempo, pero nos sirven mucho para ilustrarlo. 21 de junio del 2019, y la fecha de egreso fue el 30 de julio del 2019. Es decir, estuvo varios días, y esa es la situación que sucede, que son pacientes que van a requerir una hospitalización prolongada en donde se consumen muchos recursos económicos para la unidad hospitalaria. Este es el caso del paciente. Eh, Tuvo una ingesta de hidróxido de sodio del 50%, que este producto yo no lo conocía. Conozco pues el hidróxido de sodio habitual que hay por ejemplo, en los destracaños que le llaman actualmente, pero la concentración no es tan alta. La ingesta fue el 20 de junio a las 10:15 horas. Aquí es importante, como ya les había comentado, identificar la hora, porque habitualmente estos pacientes van a requerir traslado a un nivel de atención mayor. En este caso, si ustedes ven, el traslado se hizo casi 24 horas después, porque muchas veces las unidades hospitalarias están o sea, hay muchos pacientes, demasiados pacientes, y la unidad hospitalaria no los puede recibir hasta que exista un espacio físico. Los datos clínicos del paciente inicialmente fueron llanto, dolor y cialorrea, y aquí está algo de lo que no se debería hacer, lo que yo les comentaba. Administración de leche, el paciente tuvo 7 vómitos, entonces esto está contraindicado. Está contraindicado llevar a cabo estas maniobras porque son contraproducentes. El paciente llegó a la unidad médica, se le hizo la evaluación del triage. Aquí vemos que tenía dificultad respiratoria, palidez de tegumentos. Afortunadamente el llenado capilar, Glasgow íntegro, se administró oxígeno suplementario, persistía con cialorrea, y ya desde el momento en el que el paciente había llegado a la unidad hospitalaria, ya se visualizaban lesiones en la cavidad oral y en orofaringe. Habitualmente son unas lesiones de tipo blanquecino. Desde aquí nosotros ya podemos documentar que probablemente este paciente tenga una lesión de esófago, en estómago, o probablemente hasta antro pilórico. Tenía una radiografía de tórax normal. El tratamiento habitualmente de estos pacientes pues deben de permanecer en ayuno. Se recomienda, bueno, mantenerlas con soluciones intravenosas. Se puede iniciar tratamiento con dexametasona. Hay actualmente unas guías, sobre todo las europeas, que nos dicen que se deben de utilizar dosis altas, a veces hasta de 1 gramo durante 3 días. Esta es una guía que salió en el año 2020, es una guía llevada a cabo por médicos pediatras de Italia, pero que está bastante completa, pues, esta guía. La ampicilina ya prácticamente no se usa aquí en nuestro país, se utiliza más bien cefotaxima.
signos vitales, envío al hospital tercer nivel de atención. Este paciente, pues evidentemente permaneció todo el tiempo en el servicio de urgencias de su hospital y posteriormente fue derivado, pero requirió intubación, además del manejo con norepinefrina, midazolam, transfusión de hemoderivados, porque tenía una hemoglobina de 9.7 y se tuvo que colocar un catéter venoso central del lado derecho. Entonces, esta fue la evolución que tuvo en su primera etapa de su hospital, en el hospital de segundo nivel de atención. Este es el producto que nos llevaron los padres, es un producto que se utiliza para el cuidado de las albercas o de las piscinas, para quitar el sarro, pero sí es importante tener la evidencia. Ahora, hay que recordar que estos casos habitualmente son de notificación en nuestro país al Ministerio Público, porque puede ser, bueno, recordemos que la mayor parte son accidentales, pero puede ser de tipo intencional o puede ser de tipo homicida. Entonces, se tiene que establecer pues la causa, ¿no? Pues sabemos nosotros que pues esto fue un accidente, sin embargo, las características del líquido pues es un líquido claro, ¿sí? Pero aquí tiene una leyenda, el producto. Entonces, se tiene que tener mucho cuidado pues en el manejo de este tipo de, mm, pues, de productos que se venden. Esta fue la evolución del paciente. Miren ustedes, yo les decía que el Centro de Información y Asistencia Toxicológica del Hospital de Pediatría se volvió una clínica de atención como lo sucede en todos los hospitales del mundo, porque evidentemente pues ingresó primero, llegó al área de urgencias, aquí tenemos las fechas, llegó con ventilación asistida, como ya había comentado. Después de algunas 2 o 3 horas de estar en urgencias, ingresa a la unidad de terapia intensiva pediátrica, que es una unidad que tiene 20 camas y tiene 3 áreas, 3 salas de aislado. Bueno, ahí entonces la primera valoración pues, esos son los médicos de pediatría, los médicos pediatras o urgenciólogos pediatras, después los médicos de terapia intensiva, y entonces aquí empiezan a desplegarse una serie de valoraciones. Una de las primeras fue la del servicio de gastroenterología pediátrica. ¿Por qué? Porque ellos son los que llevan a cabo los procedimientos de endoscopía. Evidentemente a nosotros nos notifican que llegó un paciente con tal ingesta de tal producto y nosotros lo vamos captando, pero también le vamos dando seguimiento. Entonces aquí se hicieron modificaciones en cuanto al tratamiento, se modificó la cefotaxima por metilprednisolona, que son todos los antiinflamatorios esteroideos que se pueden utilizar, y se inició tratamiento con cefotaxima en vez de ampicilina. Y se programó la endoscopía para el día, para las 24 horas después de haber llegado, que eso lo vamos a comentar un poco más adelante. También aquí se hizo una valoración por neumología, se hizo una tomografía, porque como tenía una supuesta lesión de la vía respiratoria, pues se quería descartar algún proceso como una neumonitis química, que de hecho ellos documentaron que había alguna consolidación en algunos segmentos, y entonces inició un tratamiento con clindamicina, que después se tuvo que modificar por cefalotina. Aquí, posteriormente, entra la opinión del infectólogo pediatra también, entonces se van sumando más servicios tratantes. La broncoscopía se hizo el día 26 de junio y se reportó sin lesiones de la vía aérea. La endoscopía, bueno, ahorita vamos a ver. Ya posteriormente, el siguiente mes, ya después de que el paciente ya se encontraba en hospitalización, ya no se encontraba en terapia intensiva, pues se trasladó a quirófano para colocarle una sonda de gastrostomía, porque este paciente tuvo una estenosis esofágica del 70%, con una clasificación de Sargar 3B. Eso lo vamos a ver también. Aquí pues ya se inició nutrición parenteral total desde que estaba en la terapia intensiva. Y a su ingreso de terapia intensiva pues quedó en el servicio de preescolares, porque el hospital de pediatría está dividido por edades. En el tercer piso están todos los pacientes que son preescolares. En el quinto piso los pacientes escolares y adolescentes. Y en el cuarto piso todos los que son lactantes. Egresó a su domicilio el 30 de julio
y posteriormente se había programado para una interposición colónica el 9 de agosto del 2022. Aquí las últimas referencias que tuvimos es que no fue candidato a una interposición colónica, sino que el paciente continuó con una sonda de gastrostomía para su alimentación. Aquí están unas fotos que yo le tomé al paciente, que a lo mejor no son muy buenas, pero este salió un poco sin mucho foco, pero vemos aquí el paciente con lesiones en el labio inferior, también en la parte de las encías, unas lesiones como blanquecinas amarillas, y aquí son muy evidentes las lesiones blanquecinas en paladar duro y casi hasta paladar blando. Aquí es una fotografía en donde se ve el mismo paciente, pero ya con un poco más pues, de luz. Pero bueno, lo que yo quería aquí ver era precisamente las lesiones blanquecinas características de las quemaduras por la ingesta de estos productos. Evidentemente la intubación pues no fue muy prolongada, entonces se pudo extubar de manera temprana. Aquí está el paciente, es del lado izquierdo, en terapia intensiva, pues son pacientes que requieren mucho cuidado. Tenía catéter venoso, esto le iba a servir pues para la nutrición parenteral total también, sonda de Foley, en fin, todos los cuidados que requiere un paciente en terapia intensiva. Varios días después de que se extubó y que todavía no, y que de hecho no fue candidato para alimentación por vía oral, vemos, por ejemplo, aquí las lesiones blanquecinas y todavía algunas en el labio superior, y aquí alcanzamos a ver algunas otras lesiones que son como sanguinolentas todavía. Eh, Precisamente estos son un poquito varios días. La segunda de la derecha es un poquito o varios días después, porque esto no va siguiendo un proceso, ¿no? Y esta es una fotografía, perdón, en donde se colocó ya la sonda de gastrostomía para la alimentación con dieta licuada. Esta es una alimentación que el servicio de dietología indica ya una vez que se ve la funcionalidad de la sonda de gastrostomía para que el paciente lleve a cabo este proceso. Estas sondas de gastrostomía es una sonda de Foley realmente y no son las mejores sondas para los pacientes. Hay unas sondas que se llaman tipo botón, que son bastante cortas, que salen por donde se lleva a cabo la incisión, pues es como 1 centímetro o 2 por arriba, y ahí se conecta la sonda para llevar a cabo la alimentación. Y bueno, todavía en este momento tenía la nutrición parenteral total como tratamiento. Aquí están las radiografías iniciales. Aparentemente es importante comentar pues que la radiografía de tórax es una ayuda importante si se toma de manera temprana y bueno, y en los siguientes días también, pues ya teníamos una tomografía, sin embargo, si no la tenemos, no tenemos el recurso de la tomografía, pues la radiografía nos puede ayudar. Aquí aparentemente no veíamos ninguna zona de consolidación. Se veía el catéter, que es radiopaco, que estaba central, y el tubo endotraqueal, que se encontraba en adecuada posición. Aquí está otra radiografía también que está un poco movida, pero de cualquier forma no tenía muchas variaciones. La radiografía de abdomen también nos puede ser de bastante utilidad, sobre todo cuando sospechamos de alguna perforación. Aquí, por ejemplo, es una radiografía que se tomó de preferencia de PEI de cúbito, en donde no se veía aire subdiafragmático. Es decir, que de momento no tenía datos clínicos de una perforación. Además, existía una distribución de aire pues, en forma más o menos regular. Eh, Estos son los hallazgos de la endoscopía. Desafortunadamente no pude obtener yo el video cuando en su momento. Entonces yo pues lo que hacía era tomar fotos del expediente clínico y aquí vemos estas lesiones blanquecinas que son totalmente anormales. Pues normalmente la coloración es más o menos de este color rosa, un poquito rosa pálido, pero estos ya son lesiones blanquecinas, ¿no? Como las que se veían en el esófago, algunas lesiones un poquito hemorrágicas, y aquí tenemos estas otras lesiones que son ya francamente de una coloración amarilla, con natas de fibrina, y aquí hay algunas de otro color que son ya como grisáceas, que pues son las zonas de mayor, que se llaman de necrosis.
Entonces, bueno, la interpretación de los hallazgos endoscópicos, vemos que hay áreas de necrosis, bueno, membranas blanquecinas que involucran el dorso de la lengua, inclusive también en la lengua, pues bueno, en la orofaringe y en la laringe. El esófago tenía la mucosa muy pálida, blanquecina, como veíamos, algunas lesiones, vasos necróticos, fibrina, y aquí, bueno, aquí no sé por qué se ajustó la diapositiva. Pero bueno, aquí también la parte del estómago que corresponde al cuerpo tenía áreas de necrosis. Entonces el diagnóstico endoscópico fue una lesión orofaringe y aritenoides, una esofagitis química extensa, clasificación Sargar 3B, que es una lesión que es prácticamente previa a una perforación intestinal, una gastropatía química extensa con mayor afectación de antro pilórico, píloro y cardias. O sea, aquí quiero que notemos la extensión de la lesión y esto se debe a las características del tóxico. Cuando los cáusticos son líquidos, la extensión de la lesión es muy extensa. Anteriormente en nuestro país se vendía la sosa cáustica en hojuelas. Eran como de color blanco, sí, como circulitos de color blanco compactos. Entonces, cuando había una ingestión, se producía únicamente una lesión local. Pero como estos son líquidos, este fue un líquido, pues la quemadura se extendió en forma importante hasta prácticamente el antro pilórico, el píloro y el caries. Este es el reporte de anestesiología. Generalmente la endoscopía, para la endoscopía el anestesiólogo nos pide biometría hemática, bueno, la hemoglobina, tiempos de coagulación. A veces nos piden por alguna situación que se lleve a cabo el cruce para tener hemoderivados disponibles en caso necesario que lo requiere el paciente. Pero habitualmente las endoscopías, la mayoría, aunque está dentro del protocolo, la mayoría de los pacientes no lo requieren al final el hemoderivado, en este caso el concentrado eritrocitario. Entonces, aquí vemos que la estenosis esofágica fue del 70%. Pues es una lesión con una estenosis muy extensa y que es una de las complicaciones más frecuentes y la más temida pues por todos los médicos. ¿Por qué? Porque este paciente va a requerir su alimentación por gastrostomía, pues a veces de por vida, o a veces va a estar sometido a dilataciones esofágicas en forma frecuente. Aquí habían ya, esta es igual la misma, del mismo paciente, en donde aparentemente se habían ya modificado algunas estructuras, ya se veía un poco mejor las características de la endoscopía, porque este paciente pues requirió tratamiento con antimicrobiano y metilprednisolona pues en forma continua. Aquí está, por ejemplo, bueno, estos fueron ya hallazgos endoscópicos, pero ya de un segundo procedimiento. Em, Aquí, por ejemplo, lo que se notaba es que no había paso del endoscopio hacia el esófago superior. O sea, había una estenosis muy importante. Entonces, en el estómago, aquí, pues, como yo les comentaba, se realizaron algunas dilataciones mecánicas con algunos dilatadores por el orificio de gastrostomía, que habitualmente las dilataciones se hacen por ese primer orificio de la gastrostomía, se retira la sonda y por ahí se introducen los dilatadores. En, en nuestro país, por ejemplo, cuando llega un paciente que no fue referido, que llega espontáneo, habitualmente llegan con estos recipientes como el que ven del lado derecho. Entonces nos preguntan qué es el producto, pues es difícil saberlo, pero podemos tal vez medir un poco el pH del producto, que puede ser ácido alcalino, inclusive con una tira reactiva. Entonces, en el Hospital Infantil de México, que es un hospital pediátrico también que está en la parte, fuera de la unidad de congresos, pero muy cerca, tiene también mucha experiencia con el manejo de este tipo de pacientes y trata más pacientes
con este tipo de ingesta de productos porque es población abierta. El hospital de pediatría generalmente se atienden pacientes asegurados. Entonces, ellos en este artículo que es del 2021, pues se preguntaban por qué continuaba siendo un problema de salud pública en nuestro país. Y sí, en verdad es un problema de salud pública, porque nos falta un poco de educación. La mayor parte de los productos que nosotros tenemos no los tenemos bajo llave, sino que el acceso es bastante fácil para los niños. Se almacenan en recipientes donde previamente se han consumido refrescos o sodas, como le llamen, u otras bebidas, y eso es totalmente cierto. De muchas veces estos productos imitan, por ejemplo, este producto que vemos aquí es un cáustico al final y pues tiene la apariencia como de si fuera un refresco de manzana, por ejemplo. Y esto evidentemente toca este punto que es el punto 3. El color de los productos químicos son nativos para los niños. Inadecuada vigilancia por parte de los padres. Estos productos que se venden a granel en el punto número 5 que ya les comentaba yo, cerca de la unidad de cobranza, perdón, del Centro Médico Nacional, está la colonia Roma. En la colonia Roma hay muchas tiendas que venden este tipo de productos que se llaman a granel. Entonces los venden así como está este recipiente, así se los venden. Por ejemplo, le dicen, quiero sosa cáustica para limpiar la estufa. Entonces les dan una botella y les llenan el producto. Y puede ser que el color sea de color amarillo claro, no sé, porque a veces le mezclan otro tipo de productos. A veces el niño, una de sus causas, pues además del accidental y además de por la que llama la atención, pues es que el niño pueda tener una situación de una hiperactividad con déficit de atención. Entonces, este artículo está bastante interesante. También hemos recibido pacientes con la ingesta de este producto. Este producto se utiliza mucho en las casas aquí en México y es un producto que es un cáustico. Se llama Acción, tiene un olor como a limón, un poquito desagradable. Esta es una botella original, pero por ejemplo esta otra contiene cloro, pero por ejemplo esta se llama Los Patitos. Aquí en México decimos que un producto patito es un producto pues que no tiene muy buena calidad, por ejemplo, ¿no? Perdón. Perdón. Entonces, este producto es un producto que es cloro. Lamentablemente, la etiqueta no refería a la concentración del cloro, pero habitualmente los productos que se venden acá tienen una concentración más o menos del 3,5 al 5%. Y ya cuando exceden esa concentración, entonces ya se pueden considerar que son cáusticos. Este producto nos los trajeron porque fue la ingesta en un paciente y ni siquiera venía con el tapón original, venía con una bolsa de plástico como si fuera el tapón original. Entonces, este tipo de productos deben de estar regularizados en todos los países. Deben tener una etiqueta con los ingredientes, deben de tener un teléfono o deben de tener, por ejemplo, una indicación de qué hacer en caso de ingesta o en caso de que se derramen sobre la ropa, sobre la piel o los ojos también. Entonces debe de decir qué es lo que se tiene que hacer. Ahora ya más o menos haciendo una revisión general de lo que podemos hacer nosotros, es que, bueno, evidentemente el paciente, pues generalmente la mamá lo lleva a la unidad hospitalaria donde se establece un tratamiento multidisciplinario. Evidentemente, el paciente, como en este caso, puede requerir hospitalización en terapia intensiva pediátrica, donde es atendido en forma multidisciplinaria. Ahora bien, la endoscopía es a veces una pregunta que ¿cuándo se tiene que llevar a cabo la endoscopía? La endoscopía se tiene que llevar a cabo en las primeras 72 horas para poder evaluar la extensión de la lesión. Y habitualmente se utiliza la clasificación endoscópica de Sargar. Hay otra clasificación que se llama la clasificación de Maratka, pero la que más se utiliza en nuestro país es la de clasificación de Sargar. También aquí hay que particularizar a cada paciente.
porque hay veces que hay pacientes como el que vamos a presentar después, que fue la ingesta de una batería de disco, en donde no se pudo llevar a cabo la endoscopía porque ya habían pasado 3 días de la ingesta de la pila de botón. Entonces se había documentado mediante una tomografía que existía una lesión bastante importante y un esófago que estaba muy, muy friable. Entonces existía la posibilidad de una perforación. Tratamiento, aquí está el tratamiento, no olvidar el inhibidor de la bomba de protonas y los analgésicos, porque a veces nos olvidamos de ellos y entonces el paciente persiste con mucho dolor. Tener disponible hemoderivados para el paciente desde que llega al hospital. Estudios de gabinete que, bueno, probablemente requiera una tomografía, los estudios de laboratorio, en fin. Entonces, esto es más o menos una recopilación de 3 artículos. Ahora bien, si tenemos un paciente que tiene esta sintomatología, lesiones orales, cialorrea, vómito, náusea, irritabilidad o hinofagia, disfonía y disfagia, es muy probable que este paciente vaya a requerir endoscopía. Y más si el producto ingerido fue un producto que se adquirió a granel. El abordaje prehospitalario, bueno, déjenme decirles que la mayor parte de las situaciones que ocurren en nuestro país, la ambulancia no va al domicilio del paciente, sino que el familiar lleva al paciente a la unidad hospitalaria. Eso es lo que sucede, lo que es más frecuente. Sí, hay casos en donde se llama a la ambulancia y acuden los paramédicos y después llevan al paciente a la unidad que le corresponde, pero la mayor parte no sucede así. Entonces, pero bueno, existe un protocolo para el abordaje prehospitalario que debería de llevarse a cabo pues en todos los pacientes. Y bueno, aquí evidentemente lo que tienen que hacer es el aseguramiento de la vía aérea, la estabilización hemodinámica. Recordemos que está contraindicado el lavado gástrico en pacientes con ingesta de cáusticos. Esa es una norma internacional. Evitar diluyentes como las que yo les comenté, que la leche, que el vinagre, en fin. Las características del traslado. eh, Documentar la ingestión, identificar el agente y también hay que identificar si fue por intento suicida o fue en forma accidental. Y también pues, si el producto es sólido, líquido o en forma de gel. En el caso del abordaje ya en el servicio de urgencias, pues bueno, esto ya lo conocemos nosotros, todo lo que tenemos que hacer. Si el paciente requiere soporte de la vía aérea, habitualmente los pacientes llegan con mucho dolor, la mayor parte no llegan intubados, pero la mayor parte sí requiere tratamiento para el dolor, iniciar tratamiento con inhibidor de bomba de protones, como ya habíamos comentado, toma de laboratorio y gabinete. Entonces aquí hay en algunos artículos en Estados Unidos en donde al paciente, previo a la endoscopía, se le hace una tomografía simple y contrastada. Entonces desde ahí ya se pueden visualizar las lesiones que puede tener el paciente. O si no, se lleva a cabo la endoscopía en las siguientes 72 horas. Hay algunos pacientes, que es la minoría, que tienen datos clínicos de abdomen agudo, en donde se tiene que hacer una valoración porque probablemente el paciente pueda tener alguna o puede ser candidato a una cirugía, a una laparotomía. Esta es la clasificación endoscópica de Sargat. Eh, Aquí, por ejemplo, vemos que hay pacientes que llegan al hospital en donde solamente tienen el grado 1, o sea, hay edema y hiperemia de la mucosa. Estos pacientes se les da tratamiento con omeprazol y con sucralfato y se citan a la consulta externa de gastroenterología para su vigilancia. En el caso de estos pacientes también los citamos nosotros al centro toxicológico para la evaluación. En el caso de este paciente que tuvo 3B, pues estas clasificaciones son áreas extensas de necrosis y el pronóstico no es muy bueno porque la estenosis, como vimos, puede ser, inclusive llegar hasta el 90%. Esta es una clasificación endoscópica más o menos en forma, por ejemplo, en este caso el paciente el grado 3, que era áreas de necrosis, podemos más o menos ver qué es lo que puede aparecer en la tomografía. Sí, aquí pues evidentemente va a haber también áreas de necrosis con ulceración,
y el pronóstico pues, a veces no es muy bueno en el sentido de que el paciente ya no va a poder tener la alimentación a través de la vía oral. Existe una clasificación en cuanto a los ácidos y álcalis. Es importante verificar los productos que compramos para el aseo y ver cuáles son los ingredientes específicos que tiene cada uno de ellos, porque como vemos la mayoría pues son de colores llamativos, pero a veces puede ser que el etiquetado sea bastante insuficiente. El hidróxido de sodio, esta es la fórmula química del hidróxido de sodio que luego se les pregunta a los residentes y no la saben. Entonces, esta es la fórmula química del hidróxido de sodio y este es uno de los productos más frecuentes que vienen en diferentes concentraciones. Estos otros productos son de más utilidad en el laboratorio, pero de repente por ahí sale que en la casa tienen un producto que es el que tiene hidróxido de potasio. Y los detergentes, pues vemos que se clasifican en aniónicos, no aniónicos y catiónicos. Desde el punto de vista toxicológico, los que nos interesan pues son los catiónicos porque producen lesiones similares a los cáusticos. Ahora bien, los, los aniónicos y no aniónicos casi son siempre consultas, a veces hasta en la madrugada por vía telefónica o a veces al centro toxicológico porque dicen, bueno, mi hijo ingirió el champú con el que lavo el cabello. Y bueno, vemos nosotros que esos habitualmente son poco irritantes que pueden producir algo de malestar abdominal, vómitos o diarrea. Pero bueno, se les da tratamiento y el paciente mejora de manera espontánea, ya con el tratamiento. Y están estos otros productos que son detergentes que también pueden producir, o el paciente puede tener contacto a través de la vía aérea y que puede producir, por ejemplo, broncoespasmo. También puede haber una exposición a través de la vía ocular. Entonces ahí está indicado de manera inicial el lavado ocular en forma importante. En nuestro país llegaron estos productos que aparecieron por primera vez en Europa en el 2011, después llegaron a Estados Unidos en el 2012 y después de ahí se distribuyeron. Estos productos se llaman POTS. Estos productos tienen una historia, son bastante llamativos. La verdad es que me llama mucho la atención el por qué el fabricante elabora estos productos en forma llamativa con diferentes colores. Y esto le llama la atención al niño porque lo asocia con un dulce, con una golosina. Cuando tienen contacto con la lengua, con la saliva se rompen. Igual porque el fin de estos productos es colocarlo dentro de la lavadora y cuando tiene contacto con el agua, pues se rompe y se dispersa el detergente. Pero vean pues el color llamativo. Ahora, ¿qué problema tienen estos productos que salieron al mercado? Durante el tiempo en el que hubo exposición de estos productos en niños, se empezaron a documentar que los pacientes tenían deterioro neurológico. ¿Y por qué? Porque a estos productos se les adicionó, además de los surfactantes, un producto que se llama propilenglicol, que tiene una concentración del 8 al 20%. Y este producto es un producto que produce depresión neurológica y depresión respiratoria. Entonces, este está documentado en este artículo de Clinical Toxicology también ya desde el 2019. Pero, por ejemplo, en estos artículos que empezaron a publicarse en Estados Unidos, que son revisiones semanales, epidemiológicas, pues se vio el riesgo asociado en esto. Por ejemplo, pacientes de menores de 1 año con vómito, dificultad respiratoria, cialorrea, que requirieron, por ejemplo, este niño tuvo una epiglotitis. Este paciente tuvo una intubación durante 24 horas y empezaron a ver estas manifestaciones neurológicas que no se veían anteriormente y fue precisamente por el contenido del producto. Aquí tenemos pacientes de 20 meses, 15 meses, depresión neurológica. El egreso no fue tan prolongado, pero algunos requirieron intubación. Aquí hay otra fotografía donde ustedes ven, este es como de color naranja, pero este es de color blanco. Y pues esto si uno lo ve, pues lo asocia con algo, pues con una golosina o un dulce, ¿no? Y pues bueno, nosotros sabemos que no es así, pero los niños así lo asocian. Y en este estudio de 454 niños,
de menores de 5 años. Por ejemplo, aquí en la mayoría, en 34 aparecieron datos neurológicos. En algunos, bueno, vómitos, la mayoría vómitos, irritación ocular o dolor, conjuntivitis, porque bueno, también había exposición a este tipo de productos en diferentes áreas del cuerpo. También existen estos desatascadores que se llaman así muy rimbombantemente desatascadores, pero que son los destapacaños, bueno, para destapar los baños. Y bueno, tienen hidróxido de sodio en altas concentraciones también. Este caso, por ejemplo, también del hospital, es un paciente que se llama Oscar y ahora actualmente ya es un joven, tiene alrededor de 25 años. Este paciente yo lo conocí, llegamos, nuestra hora de entrada pues es a las 7 de la mañana, y llegamos una compañera y yo a recibir a los pacientes que estaban hospitalizados, y en eso notamos un paciente que tenía insuficiencia respiratoria severa. En el cubículo, estaba en el cubículo, me parece que en el 5, si no mal recuerdo. Este paciente lo vimos que estaba en muy malas condiciones, lo pasamos al área de choque y se intubó al paciente. Era un paciente obeso. Este paciente ingirió hidróxido de sodio con fines suicidas porque ese es uno de los niños víctima del bullying. Era un niño muy obeso, entonces tanto la maestra como sus compañeros pues le hacían bullying, ¿no? A este paciente. Entonces, como eso llegó a un punto tal en el que el paciente pues decidió suicidarse, tomó un producto que se llama grano y que tiene altas concentraciones de dióxido de sodio. Como ustedes ven, tiene una cánula de traqueostomía, pues tuvo una quemadura de la vía aérea, tuvo una esofagitis 3B de Sargar. A este paciente le quisieron hacer una posición colónica y pues no se pudo, fue fallida. Porque bueno, más bien no, se llevó a cabo el procedimiento, pero falló varios meses después. De tal manera que este paciente pues quedó con pérdida de la masa muscular, ya más delgado y con una zona de gastrostomía pues de por vida. Ahora bien, en cuestión de la exposición a cáusticos, pues, ¿por qué se dan este tipo de situaciones? Bueno, vemos que la exposición a cáusticos ocurre rápidamente, en segundos. Esto es una exposición muy rápida. La necrosis habitualmente se establece en 24 a 72 horas, inclusive puede haber perforación. La ulceración habitualmente se presenta en el día número 14 a 21 y la fibrosis puede persistir durante semanas o años. Y estos pacientes habitualmente pues, desarrollan como complicaciones estenosis y también son pacientes propensos a desarrollar en el futuro carcinoma. Estas son preguntas de examen en los exámenes de los residentes o de la residencia. Por ejemplo, los ácidos producen necrosis por coagulación, dependiendo de hasta qué capa del tejido lo hagan. Y los álcalis presentan una necrosis licuefactiva. Esto ocurre en estos productos que hemos visto, pero por ejemplo, en la ingesta de baterías de botón que vamos a ver ahora, se presentan las dos situaciones, necrosis por licuefacción y necrosis por coagulación. Entonces, hablemos rápidamente de la exposición de las pilas de botón. Creo que todas las conocen. Bueno, voy a pasar por acá una imagen. Estas son las baterías de botón. Así es como se venden ahora en México. Anteriormente era muy fácil abrirlas, ahora se supone que son de alta seguridad para los niños. Sí cuesta un poco de trabajo abrirlas, si lo quiere uno hacer con la mano, se requiere forzosamente un objeto punzante, o sea, cortante. Entonces, así se venden. Estas son de 2 milímetros, son de 2 centímetros y son pilas de litio. Anteriormente, bueno, yo ya no las conocí, pero anteriormente había unas pilas que tenían metales pesados. Actualmente solamente tienen litio. Así es como se venden actualmente. Y hay de diferentes tamaños, de 1 centímetro o de 2 centímetros. Entonces, la ingestión de las baterías de disco puede provocar lesiones muy graves, complicaciones graves y la muerte en los pacientes. Se alojan principalmente en el tercio superior del esófago. Pueden alojarse en el tercio
en el tercio medio. Hay algunas pilas que son de 1 centímetro. Habitualmente las pilas de 1 centímetro logran pasar el esófago, inclusive al paciente se le da tratamiento con polietilenglicol y se eliminan a través de las evacuaciones. Pero estas que miden 2 centímetros difícilmente se van a mover de ese sitio. Más o menos el niño de porcentajes, fíjense, el porcentaje es muy alto, de 7 hasta 25%. Y este no es un problema específico de países de Latinoamérica, es en forma global a nivel mundial. En la mayor parte ocurren en menores de 6 años con un pico al año de edad. Ahora, el hecho de que la pila se quede impactada en el tercio superior genera una zona de inflamación que también forma parte del riesgo de complicaciones en el sitio donde queda alojada, especialmente con las de 20 milímetros o las de 2 centímetros. Ahora bien, hay varias teorías, es decir, cuando una pila queda alojada en el tercio superior, hay varias teorías que establecen cómo se lleva a cabo la lesión en el paciente. Entonces, puede existir hay una teoría que habla de la necrosis por presión local, o sea que puede permanecer ahí por mucho tiempo. Puede haber un daño corrosivo por la fuga del contenido, o también hay una teoría que es la teoría electroquímica, lo que se llama la electrólisis. Entonces, cuando la batería queda alojada en el esófago, por ejemplo, entonces se crea una corriente eléctrica con el tejido humano, es decir, con el tejido del esófago, porque además la pila tiene dos polos, uno que es el polo negativo y el polo positivo, o el que se llama el cátodo o el ánodo. Entonces, ¿qué es lo que sucede cuando la pila permanece alojada sin moverse? Además del ácido clorhídrico, se forman iones de hidróxido, o sea, de hidróxido en el polo negativo, básicamente. Entonces, lo que hace es incrementar el pH y causa necrosis por licuefacción y necrosis del tejido, pero básicamente es por la formación de iones hidróxido en el polo negativo. Esto se considera una emergencia endoscópica, por lo que se debe de retirar la pila por lo menos a lo mucho a las 4 horas. O si se puede, en menos horas mejor, porque se ha visto que hay ya lesiones a partir de los primeros 15 o 20 minutos de ingerida la pila. Este es otro caso de otro paciente. Eh, Ven ustedes, aquí tenía una radiografía. Este paciente llegó 3 días después porque de primera instancia se sospechó que era ingesta de una moneda. Entonces, normalmente cuando el paciente llega, habitualmente pues llega toda la documentación, la nota de envío y habitualmente una imagen en un disco, en un CD. Ahora ya es diferente, pero anteriormente cuando tuvimos este caso nos llevaban un CD, entonces intentamos abrirlo en la computadora y no se pudo. Entonces no nos quedamos con esa idea de que fuera una moneda. Entonces se tomó una nueva radiografía y vimos que precisamente no correspondía a una moneda. Esta es una imagen que se llama de doble contorno. Ahorita vamos a ver mejor en una radiografía bien tomada. Aquí se ven una serie de muescas en donde, y la imagen no es homogénea porque tenía un color como blanco, pero no es totalmente homogénea. Se alcanza a ver apenas una imagen de doble contorno, que esta imagen corresponde a mm, la suposición entre de las imágenes superpuestas del polo negativo con el polo positivo. Este paciente ya habían pasado 3 días, entonces este paciente también tuvo una clasificación tras Sargar 3B. Pues habían pasado 3 días, recordemos que ya mencionamos que estas pilas deben de retirarse en menos de 4 horas, o máximo hasta a las 4 horas. Entonces este paciente requirió nutrición parenteral, tenía una estenosis del 70%, también fue candidato a una sonda de gastrostomía. Aquí vemos las lesiones, estas lesiones que tenía como amarillas también, esta es la pila. Aquí vemos estas lesiones ya amarillas, matas de fibrina con zonas de necrosis. Es una clasificación 3B. El tratamiento prácticamente es pues igual a la dexametasona, o bueno, el esteroide con el antibiótico, la nutrición parenteral,
la colocación de sonda de gastrostomía, en fin, y pues vigilancia durante un buen tiempo. Aquí está una fotografía de la batería de disco, el polo negativo. Esto es lo que se ve como la imagen de doble contorno. Esta es una fotografía mejor tomada y aquí sí se ve la imagen de doble contorno, la imagen superpuesta del polo negativo que es este y el polo positivo que es el externo este. Cuando hace una imagen de una moneda es totalmente homogénea del mismo color. Aquí vemos, por ejemplo, los síntomas en algunos pacientes, porque cuando, por ejemplo, uno no supervisa adecuadamente a los niños, si es una situación que uno se percató de que el niño ingirió la pila, entonces es más probable que el paciente tenga menos complicaciones, pero cuando son situaciones de ingestas que no son supervisadas, en los que uno no puede ver qué fue lo que sucedió y que el paciente varios días empieza con sintomatología, pueden presentar vómitos, problemas de, por ejemplo, de cialorrea, alteraciones en la deglución, fiebre, tos continua, pérdida de peso, dificultad para respirar. Entonces, estos son pacientes en los que inclusive pueden llegar a tener hasta evacuaciones con sangre, porque son situaciones en donde el niño ingirió el objeto, pero nadie se percató, es decir, no fue, digamos, entre comillas, supervisada. Aquí vemos, por ejemplo, los niños, aquí vean la edad, 1 año, 3 años, que más o menos coincide con la literatura. Tiempo de ingreso, 6 horas, 24 horas. Síntomas, aquí están algunos tos, fiebre, tercio superior, solamente aquí 3 tercio medio, 4. Lesiones de la mucosa 3B, 3A, ninguna lesión. Aquí, bueno, está lo que ya comentábamos, la generación del hidróxido, la lesión o sea, la proliferación de hidróxidos, que es lo que condiciona, y la electrólisis, que es lo que condiciona finalmente la lesión, ¿no? Les voy a poner este video de una paciente que, bueno, a ver si se ve, una paciente procedente de Jalapa, Veracruz. Jalapa, Veracruz está como a 6 horas de la Ciudad de México por carretera, en autopista. Es una niña que llegó 3 días después de la ingesta de una batería de disco. A mí me llamó la atención que, o sea, estas situaciones no se debe de intentar hacer ningún procedimiento, como por ejemplo esta paciente se intentó con primera intención hacer una laringoscopía directa. A mí se me hace muy difícil extraer una pila mediante este procedimiento. Posteriormente se intentó hacer una extracción mediante la endoscopía y yo creo que el endoscopista no tenía mucha habilidad o vio que ya había lesiones importantes y no se arriesgó mucho y ya no decidió. Entonces fue un fracaso esta primera intervención. Finalmente la paciente ya tenía poco más de 24 horas de haber ingerido la batería. Llegó con nosotros pues casi al cuarto día. Entonces, imagínense ustedes, aquí les estoy presentando casos de niños que ya tienen 3 días con ingesta de batería de disco y si tenemos a este paciente que llegó al cuarto día, pues podemos esperar que el pronóstico no sea muy bueno. La paciente llegó en malas condiciones, se tuvo que intubar en el servicio y se hizo una sesión conjunta porque la posibilidad de que se hiciera una endoscopía para retirar la batería tenía un riesgo muy alto de perforación. Entonces se hizo un procedimiento que se llama una esofagostomía a través de la cara lateral del cuello hasta llegar al esófago y poder hacer la extracción de la pila. Déjenme ver si se ve. Bueno, sí se ve. Entonces, esta fue la extracción de la pila. Quiero que vean más o menos las características de la pila, que es una pila que cambió completamente de color y se van haciendo planas. Sí, llegan a tener el espesor del grosor de un papel. Entonces, por eso de ahí la importancia de extraerlas en forma temprana. Entonces, aquí vemos, esto es parte de la fisiopatología, pero lo que quiero recalcar es que pues pueden existir varios factores, la necrosis por presión, la fuga del contenido y la generación de iones hidróxido.
¿sí? Llegando a concentraciones hasta de tener un pH de 12 a 13. Entonces, esta es una urgencia endoscópica. Aquí está la diferencia entre una de la imagen del lado izquierdo, una imagen de doble halo, una radiografía y una moneda. O sea, sí, la diferencia es bastante notoria, ¿no? Complicaciones, las complicaciones, hay muchas complicaciones. Algunas pueden llegar a ser mortales, como la fístula traqueosofágica, una fístula ortotraqueosofágica, una estenosis, una perforación, una mediastinitis, que esto también ocurre con los cáusticos, o sea, con los otros tipos de sustancias que ya mencioné. Parálisis de cuerdas vocales, o pacientes que continuamente van a estar reingresando a los servicios por presencia de disnea y estridor, como por ejemplo sucede con los lactantes con displasia broncopulmonar. Bien, esta fue la última diapositiva. No sé si tengan alguna pregunta, algún comentario. Bueno, primero, ante todo, muy completa. Muchas gracias por haber compartido estos casos clínicos muy interesantes y sobre todo recalcar la importancia de la prevención, ¿no? Porque estos episodios son básicamente prevenibles, entonces está muy bueno siempre tratar de dar pautas para evitarlos justamente. No sé si alguien tiene alguna pregunta. Igual como le comentamos, la mayoría después lo ven diferido, así que cualquier cosa nos pueden hacer la Sí, pregunta a nosotros y se la comunicamos a usted. ok. Eh, pero bueno, la verdad, muchísimas gracias. Muy completa y muy interesante los casos. Lamentablemente sí es algo que se ve muy, muy seguido acá en el hospital también. La mayoría de las veces productos que no están en su envase original, que es lo que más vemos Sí. realmente. Y pila botón también tuvimos muchas últimamente. Pero bueno, no sé si quiere agregar algo más, si nadie tiene alguna pregunta. No, por mi parte ya no. Por mi parte no. Bueno, perfecto. Perdón, pero justo estamos con una urgencia, por eso la doctora María Rosa, a ver, ahí le aviso. Sí. Bueno, doctor, impactante. Le tenemos que pedir disculpas porque nuestro interés era el sábado estar en el quinto encuentro. Lo que pasa es que yo vio que le comenté que los sábados es un poco difícil para Sí. nosotros, por la forma de idiosincrasia y la forma de vida y demás, es un poco difícil, pero se me ocurre que este tema que dio hoy usted y ese tema que se dio en el encuentro, en el quinto encuentro, sería importante incorporarlo, no sé si a usted le parece bien, cuando hagamos la jornada del encuentro argentino, porque me parecen temas fundamentales. Este es un tema de alta discusión